Primeramente, tuvimos una respuesta inmediata, tanto por parte de los obreros como de los supervisores de la EMAC que se encontraban en el parque. En el momento de la caída acudieron, también con el apoyo de los visitantes del parque que estaban en este sector. Acudimos al sector con motosierras, nuestros obreros, y logramos retirar a los jóvenes de la zona de caída del árbol. De inmediato se prestaron los primeros auxilios en el sentido de percibir cuál era la situación de los jóvenes y llamamos a las entidades de socorro, en este caso al ECO 911, para que puedan acudir con las ambulancias y revisar cuál era el estado de los jóvenes. Yo llegué al parque de manera también casi inmediata, juntamente con los bomberos que estaban llegando ese momento, y revisamos que los jóvenes estaban con, digamos, algunos golpes, algunas molestias físicas, pero estaban conscientes, estaban relativamente bien, los signos vitales estaban estables y fueron atendidos ahí en el local por las entidades de socorro y fueron transportados al Hospital del Seguro Social. Arquitecto, el tema de los árboles en la ciudad de Cuenca ya era una emergencia que se registraba desde diciembre de 2024. Luego hubo el tema de la declaratoria, se hablaba de una tala masiva de árboles, se estaban realizando los análisis técnicos, los estudios y demás, y se había anunciado por parte de la EMAC-EP que iba a ser prioridad los parques. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? ¿Por qué no se pudo prever el tema de este árbol? ¿Cuánto tiempo tenía ya este árbol de eucalipto en este parque? Bueno, es importante mencionar que la EMAC desde el año 2017 tiene un plan de retiro y sustitución de eucaliptos. No es algo nuevo, es algo que venimos ejecutando desde el año 2017. Naturalmente, cuando nos acercamos a las épocas de invierno, hay algunos factores que potencian estos riesgos. Crecidas de los ríos, elevada precipitación, condiciones de viento, que pueden llevar a que eucaliptos que no están en el mejor estado puedan caer. En este caso, el árbol no cae, no es un árbol que está en el Parque El Paraíso, es un árbol que está en la orilla del frente al Parque El Paraíso. El árbol, con su caída, cruza el río y alcanza algunas áreas del Parque El Paraíso. No es un área que estaba olvidada por la EMAC. En el año 2023, en este mismo sector, fueron retirados 53 árboles, que eran los más urgentes. 53 árboles en este sector. Y obviamente nosotros hacemos un monitoreo constante del estado de los árboles y vamos actuando de acuerdo a la prioridad que logramos identificar. Es importante explicar que no podemos determinar cuándo un árbol se va a caer. Determinamos una probabilidad de riesgo de caída, ¿no? Pero muchas veces los árboles están físicamente o aparentemente bien y a la final hay problemas de suelo, problemas en las raíces que conlleva que el árbol termine cayéndose y que no son observables. ¿Ya? Afortunadamente, las acciones que hemos tenido desde el año 2017 y con gran énfasis este año 2025 han reducido bastante el riesgo de nuestros parques y orillas en la ciudad de Cuenca. Este año retiramos más de 1.500 árboles que estaban en riesgo. No podemos hablar de una tala masiva. Hablamos de una tala que tiene un respaldo técnico y científico y está autorizada por el Ministerio del Ambiente. No es una tala masiva, no somos taladores, no somos leñadores. Actuamos en base a criterios técnicos y científicos y en el marco de la ley. Claro, estaban dentro también de una declaratoria de emergencia. Así es. Sin embargo, todos los árboles que fueron retirados en esta declaratoria de emergencia contaban con los informes de respaldo. Informes que determinan las condiciones de riesgo en base a factores críticos del árbol. La inclinación, las raíces, el estado fitosanitario, cómo está el suelo. Y bueno, debe haber habido también el tema del proceso de reforestación, que es importante. De acuerdo. Una cosa no se puede hacer sin la otra. La misma ley obliga a que como mínimo plantemos 10 árboles por cada árbol retirado. No hacemos el mínimo, hacemos más que eso. Plantamos mucho más de lo que retiramos. De este árbol, arquitecto, que se cayó, ¿se conocía el estado de salud del árbol? Este árbol, al momento en que hicimos el informe previo al retiro de los árboles en el año 2023,
este árbol en ese momento no presentaba una condición de riesgo. Naturalmente, los árboles son seres, viven como nosotros y su situación se puede ir deteriorando en el tiempo, va cambiando. En este caso, con la caída del árbol del día de ayer, estamos ya haciendo los informes de todo el sector una vez más para identificar otra vez si eventualmente las situaciones del año 2023 hasta ahora cambiaron y es necesario hacer una nueva intervención. Y de ser así, haremos la evaluación necesaria, solicitaremos los permisos al Ministerio del Ambiente y trataremos de intervenir lo más pronto para mitigar eventuales riesgos. ¿Qué especie se va a sembrar en este lugar? ¿Nuevamente un eucalipto? No. El eucalipto, aprovecho la oportunidad para explicar, no somos, no nos interpreten mal con el eucalipto. El eucalipto no es una mala especie, no es un mal árbol, no hay malas plantas. Ninguna planta es mala. Naturalmente, podrán estar mal ubicadas, considerando que la ciudad ha crecido en el tiempo. Las situaciones urbanas de la ciudad de Cuenca en 2025 no son las mismas que hace 50, 60 años cuando estos árboles fueron plantados. Las condiciones cambiaron, la urbanización, la construcción de vías, la misma dinámica del río. Por lo tanto, el eucalipto hoy está en unas condiciones que no son las más adecuadas. Porque antes el eucalipto tenía su margen hasta para caerse. Hoy en día, por debajo de los eucaliptos tenemos casas, tenemos vías, tenemos parques. Entonces ya no son las mismas circunstancias. En este caso, el eucalipto va a ser retirado y seguiremos con nuestro plan de sustitución de eucaliptos. Y las especies que plantamos son preferencialmente especies nativas. Son especies como el larupo, el arrayán, el fresno, el capulí y el nogal y tantas otras especies que son de aquí, que son nativas o son adaptadas a las condiciones de Cuenca y más bien van a ser un punto súper positivo en el futuro, cuando tengamos estas especies que se pueden desarrollar en 5 a 10 años, porque es un tiempo de crecimiento de estas especies. Ahí vamos a poder valorar el potencial ecológico y de biodiversidad que tendrán nuestros ríos. Arquitecto, a más de las 2 personas que resultaron heridas el día de ayer, ¿hubo algún otro daño colateral, el tema de daños materiales quizás también? No, la afección es única y exclusivamente a los elementos vegetales, el eucalipto y un árbol de sauce, pero digamos que no hubo daño a infraestructura, ni nadie más quedó perjudicado por esta caída. Recomendaciones importantes a la ciudadanía, sobre todo con las lluvias que se han presentado y pues ya se ha indicado también por parte de las entidades competentes que para los próximos días las lluvias van a continuar en la ciudad de Cuenca. Primero es importante que la ciudadanía sepa que estamos trabajando todos los días. No es un trabajo que se activa cuando se cae un árbol. Es un trabajo de todos los días, de identificación de riesgos, identificación de los árboles que están en estas condiciones. Trabajo con el Ministerio del Ambiente y trabajo con nuestros contratistas para poder retirar estos árboles. Trabajamos todos los días también con la Universidad de Loja, con la Universidad de Cuenca y tenemos también un comité del arbolado urbano con expertos de la ciudad de Cuenca, expertos nacionales que están apoyando a la IMAC en esta gestión de los árboles. ¿Ya? Estamos cerca de la época de invierno, sabemos que las lluvias se van a incrementar. En este sentido es importante que las personas sepan que cuando hay una elevada precipitación no se deberán acercar ni a las orillas de los ríos, ni obviamente estar en las áreas de árboles grandes. No solo porque el árbol se pueda caer, también tenemos caída de rayos, por ejemplo, como tuvimos en los últimos días, y por lo tanto, cuando hay elevada precipitación, toca tener algunas precauciones. Obviamente no acercarse a las orillas es lo principal. Además, digamos que la mayor parte de las caídas de eucaliptos que tenemos en la ciudad de Cuenca también son ubicadas en las orillas. Entonces toca tener alguna precaución en ese sentido, porque no siempre podemos identificar con anticipación que un árbol se va o no va a caer. Y arquitecto, es importante también consultarle a usted en este momento cuál es la situación del Parque El Paraíso. Está quizás el tema de ubicados cintas, se permite el paso de las personas a esta zona de recreación. ¿Cuál es la situación?
Actualmente pusimos cintas en esta zona hasta terminar con la evaluación de los árboles. Es importante primero evaluar para ver cuál es la situación. Las demás áreas del Parque del Paraíso están bien, pueden ser utilizadas. Aconsejamos a que la gente vaya al parque y pueda disfrutar del parque. El parque tiene excelentes condiciones naturales muy buenas, tiene juegos infantiles prácticamente nuevos y estas áreas no están de ninguna manera en riesgo. Las áreas de los juegos infantiles, los niños pueden acercarse y disfrutar tranquilamente. Usted manifestó minutos antes de que pues se iba a realizar nuevamente una evaluación porque hasta tal fecha pues esto de árbol no representaba un riesgo. ¿Esta evaluación se va a realizar solo en lo que compete al Parque El Paraíso o a nivel de la ciudad? Siempre estamos todos los días evaluando lo que pasa en la ciudad, en distintos sectores de la ciudad. ¿Ya? Naturalmente tuvimos una caída de un árbol, y eso nos pone en alerta que podrá estar pasando alguna cosa a nivel de las raíces, del suelo, de la erosión de la orilla. ¿No se cuenta con el equipamiento, el tema de la tecnología para poder identificar esto? Afortunadamente, en la IMAC ya contamos con alguna tecnología y somos el primer municipio en Ecuador en contar con tecnología para identificación de árboles en riesgo. Contamos ya con un tomógrafo, un registrógrafo, son equipamientos sumamente complejos porque no existen acá en el país, somos la primera entidad en tenerlos. Sin embargo, estos equipamientos no siempre nos permiten identificar los riesgos. Les doy un ejemplo. Podemos ahora saber cómo está el tronco del árbol, más o menos a 1,50 m de altura, podemos identificar y saber cómo está el tronco del árbol. Pero lo que pasa por debajo de la raíz no podemos saber, lo que pasa por debajo del suelo. Y en el caso de los eucaliptos, notamos que hay una afección por un hongo que está lamentablemente perjudicando el crecimiento de estos eucaliptos, está debilitando estos eucaliptos. Pero no son cosas que podamos determinar con una inspección visual, ni tampoco con esta nueva tecnología que adquirimos. Es decir, tenemos lo mejor que hay en el país, tenemos el mejor equipamiento que es utilizado hasta en países de primer mundo, sin embargo, no siempre se puede predecir la caída de un árbol. Lo que sí sabemos es que con las intervenciones que hicimos a lo largo de los últimos años, este riesgo es muchísimo menor de lo que era hace unos cuantos años. Ahí no hay duda. Y el número de caídas de árboles tuvimos en el año anterior, fue bastante elevada en época invernal, también tuvimos una época invernal muy fuerte, tuvimos una elevada precipitación seguida de 2 años de sequía. Y por lo tanto los árboles también se resienten con estos factores climáticos. Tenemos un mensaje, arquitecto, que dice: en el sector de la urbanización Paseo del Río Machángara, en la avenida del Migrante, hay árboles al final de la calle sin retorno en la ladera de la montaña, a escasos 4 metros de las casas, en peligro de caer sobre las casas. Esto ocurre entonces en el sector de la urbanización Paseo del Río Machángara, en la avenida del Migrante. Dice que hay árboles al final de la calle sin retorno en la ladera de la montaña, a escasos 4 metros de las casas, en peligro de caer sobre las viviendas. Por más de 24 años hemos pedido que nos atiendan para su corte o nos permitan como moradores cortarlos, porque no tenemos ninguna respuesta. Solo nos visitan pero no hacen nada por al menos podarlos y rebajarlos, ya que son un peligro latente para casas, vehículos y moradores del sector. ¿A quién nos dirigimos o solo debemos esperar alguna desgracia para que nos atiendan? Es lo que nos han hecho llegar también los amigos oyentes. Bueno, lo que les puedo decir en este caso, primero habría que ver la situación, pero en principio de lo que conozco de la avenida del Migrante, estos predios no están en áreas verdes públicas. La responsabilidad de la empresa, de la IMAC, es en las áreas verdes públicas. ¿Ya? Las orillas de nuestros ríos en la ciudad de Cuenca son áreas verdes públicas, la IMAC se hace responsable. Nuestros parques son áreas verdes públicas, la IMAC se hace responsable. Naturalmente, cuando son otros predios, el dueño del predio es el responsable por mitigar este riesgo. La IMAC no puede, digamos, responsabilizarse, ya sean predios de entidades privadas o sean predios de entidades públicas. Cada uno es propietario y tiene que hacer la gestión de sus predios. Si se tratan de árboles en espacio público, en la orilla del río Machángara, por ejemplo, hemos intervenido. A lo largo de la avenida de los Migrantes, en la orilla del río Machángara, siempre estamos pendientes, hemos intervenido el año anterior.
Claro que sí. Esa es la respuesta entonces para la amiga oyente que nos ha hecho llegar esta denuncia. Le recomiendo al amigo oyente que nos pueda hacer llegar de manera formal la solicitud para que también se pueda dar una respuesta formal. Porque yo entiendo que desde hace bastante tiempo que el señor está esperando una respuesta. Pero el área que le manifiesto es área verde pública, ya que es ladera que pertenece a la montaña que baja de Ricaurte. Es lo que dice, si nos permite un teléfono podríamos enviarles fotos, dice el amigo oyente. Claro que sí, que nos envíe fotos, no hay ningún problema. Conocemos esta ladera, pero no es un área verde pública de uso público, a eso me refiero. No es un parque, lamentablemente, no es una orilla del río. Entonces ahí queda bastante difícil la intervención por parte de la IMAC. Lo que no significa que no exista una responsabilidad por parte de las entidades públicas que obviamente deben atender a la solicitud del señor. Se nos puede enviar las fotos y se puede el oyente formalizar la solicitud para que también se pueda dar una respuesta formal y el señor tenga con que reclamar a las entidades públicas.